un poquito de ruido al costado porque hay una construcción cerca. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, chicos, entonces, como ya les conversaba por ahí, gracias Alejandra, como ya les conversaba por ahí nuestra coordinadora, hoy vamos a trabajar el tema número 4, nos toca ver mejor en atención al ciudadano, al cliente y el uso del método CERCUAL, pero también por ahí yo les he traído algunas otras herramientas o indicadores o también conocidos como métrica que nos ayudan mucho dentro de la atención al cliente, pero sobre todo la idea es que podamos identificar cuáles son esos puntos de quiebre o cuáles son esos puntos de dolor, como los conocemos normalmente, para transformarlos en oportunidades de mejora. ¿Ok? Así que vamos a comenzar, chicos. Bien. Vamos a empezar y hoy vamos a hablar acerca de una herramienta que se conoce como el método CERCUAL. Ya les voy a explicar en qué consiste, les tengo un ejemplo práctico, hay una herramienta sencilla en Excel que es para que podamos calificarla juntos en base al ejemplo que les he traído para que podamos comprender de una mejor manera en qué consiste esta herramienta, que básicamente es una herramienta que podemos aplicarla ya sea en un sector público o podemos aplicarla también en un sector privado, independiente del tamaño que tenga el negocio, puede ser muy chiquito, mediano, de repente grande, no es una herramienta súper sencilla y práctica, que no requiere mucho presupuesto, o realmente no requiere gran presupuesto para poder aplicar. ¿Ok? Así que vamos a conocer de qué trata esta herramienta. A ver, el método CERCUAL, denme un segundo, saco por aquí un puntero. Entonces, el método CERCUAL, ¿qué cosa es? Es una herramienta clave para qué? Para poder medir, para poder gestionar, sobre todo, la calidad del servicio, ¿no? Recordemos que es en lo que nos estamos enfocando sesión a sesión nosotros y definitivamente la calidad del servicio es algo que, como hemos venido hablando clase a clase, le trae al negocio o a la parte privada definitivamente una ventaja competitiva, ¿no? Algo que resalta y que sobre todo valora mucho el cliente o el usuario. Entonces, como bien lo dice acá, puede ser en cualquiera de los dos sectores, realmente es indistinto, es una herramienta muy funcional. Este enfoque del método CERCUAL, ¿qué cosa nos permite identificar? ¿Cuáles son las brechas? O sea, ¿cuáles son esos puntos de dolor que les decía o cuáles son esos quiebres que se tiene entre el negocio y el cliente? ¿Ok? Pero sobre todo entre la expectativa versus la realidad del servicio. Cada uno de nosotros, definitivamente, cuando vamos a ser atendidos en alguna empresa, en algún negocio, ya sea el rubro con el que nos podamos encontrar, nos generamos una expectativa, que en la gran mayoría de veces, lógicamente, la expectativa que tenemos es positiva, ¿no? Uno no va, por ejemplo, a un restaurante con la expectativa de que la va a pasar mal, de que va a comer algo que no le gusta, de que de repente no va a ser un local muy aseado, o que el personal no lo va a atender de una buena forma, o que se van a demorar mucho de repente en traernos el plato. Yo no voy a un centro comercial o a una tienda retail por ahí pues a que me traten mal o a recibir un mal servicio, ¿no? Sino yo me genero una expectativa totalmente distinta porque si asisto a un lugar o a un negocio o una empresa, precisamente es para qué, para pasarla bien, ¿no? Para sentirme obviamente bien atendido como realmente cada una de las personas merece ser atendido. Entonces, eso es lo que uno se genera como expectativa, pero por otro lado está la realidad que el cliente recibe, ¿no? Que yo puedo tener la expectativa de que a mí me van a tratar súper bien, pero de repente voy al negocio y me encuentro con unas personas o con algún colaborador o colaboradora con una cara larga, que de repente no me da el buenos días, el buenas tardes, o me atiende de una manera tal vez no tan profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces recibimos como ciudadanos o como clientes y esta herramienta nos ayuda a identificar qué está pasando, ¿no? Y cómo el cliente califica esta experiencia que tiene con la expectativa versus la realidad que está percibiendo como tal. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que evaluamos dentro del método CERCUAL? Para adelantarme un poquito en las demás diapositivas, el método CERCUAL, como les venía comentando, es una herramienta, ¿no?, que califica la calidad de atención. ¿Pero en base a qué? Es en base a una encuesta. Es una encuesta que tiene ciertos parámetros que nos ayuda a conocer estas brechas por cada dimensión que iremos evaluando. La primera dimensión, en este caso, es la dimensión de confiabilidad.
que se refiere básicamente a qué tan confiable es el servicio, el producto que la empresa te está entregando a ti como cliente, pero también qué tan confiable es el servicio que el cliente percibe por parte de la empresa, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el colaborador que te está atendiendo. Por ejemplo, cumplir con los tiempos prometidos para trámites o entregas, ¿no? Si a mí me dicen de repente en una municipalidad o de repente en algún reclamo o queja que haya puesto en alguna empresa privada, que mi tiempo de respuesta será en 20 días o a lo mejor el tiempo máximo 30 días, pues yo voy a estar esperando que esa respuesta sea en el plazo que me han indicado, ¿no? Y no que a lo mejor pues sea un plazo posterior, porque ya se quiebre esa confianza con el negocio. Es como que, al ver, yo compré de repente algún televisor, ¿no? Pongamos que en San Falabella, ¿no? Y me arroja la fecha aproximadamente de entrega o la fecha en la que me van a entregar el producto, ya sea en tienda o en domicilio. Supongamos que yo elijo la entrega en domicilio, entonces yo como cliente voy a estar en la expectativa para programarme y de repente no salir pues ese día porque voy a esperar que me entreguen mi producto, porque voy a estar de repente por ahí pues a la espera, ¿no? Voy a organizar como tal mis tiempos para estar libre y disponible para poder recibir mi producto. Pero a lo mejor llega ese día, ¿no? Y son las 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde y no me llegó el producto. Entonces hay una promesa de marca o hay una fecha de entrega en la que a mí me están indicando que ese día yo tengo que recibir el producto, pero sin embargo no está pasando. Entonces ya se pierde por ahí esa confianza en base a la promesa que me está haciendo a mí X entidad o X tienda por departamento o un retail, ¿no? A eso se basa la confiabilidad, a que realmente respetemos lo que le indiquemos a los clientes, porque si no, pues se pierde esa confiabilidad, esa confianza. La segunda dimensión que evaluamos es la capacidad de respuesta. ¿Y qué cosa es la capacidad de respuesta? Es la voluntad para ayudar a los usuarios o a los clientes y brindar un servicio rápido, pero mucho depende, tanto de la capacidad de respuesta como otros elementos más que veremos más adelante, del conocimiento del colaborador, ¿no? Para que yo pueda tener como colaborador, como trabajador público, privado, una capacidad de respuesta, debo conocer cuál es mi trabajo, debo conocer cuál es mi chamba, cuáles son mis procedimientos, cuáles son los procesos para poder tener esa capacidad de respuesta definitivamente, porque si no, es muy probable que no la tenga o la tenga de repente a medias, ¿no? Y no es lo ideal. Entonces, la idea de esto es que realmente sí existe ese conocimiento y que venga acompañado de la voluntad, ¿no? Para poder atender, para poder ayudar a nuestros usuarios o clientes en las diferentes dificultades que puedan presentar cuando van a ser atendidos por algún servicio, ¿no? Un ejemplo, pues, es responder de manera eficiente a consultas o reclamos, ¿no? En un tiempo rápido, con la información correcta, con un menor margen de error también. El tercero es la seguridad y es transmitir confianza y seguridad a través del conocimiento y la cortesía del personal. Por eso les decía hace un ratito que definitivamente el tema del conocimiento está muy relacionado con los demás elementos o dimensiones que veremos en un ratito. Ahora, si yo a lo mejor carezco de conocimiento de mis procedimientos o carezco del conocimiento de cómo son mis funciones en su totalidad y viene un cliente con alguna problemática y no conozco lo que tengo que explicarle al cliente y aún así no demuestro no verbalmente y verbalmente también, ¿no? La seguridad para poder comunicarme con una persona, lastimosamente el reflejo, la imagen que voy a darle al cliente no es una imagen pues de un buen profesional, sino de todo lo contrario, ¿no? Entonces por eso es que siempre hay que transmitir la confianza, pero la confianza, la capacidad de respuesta y la seguridad tiene que venir acompañada de ¿qué? De una comunicación verbal y también de una comunicación no verbal, ¿no? Lo que yo hablo tiene que estar acompañado de los gestos también y de la postura que como profesional estoy mostrándole a mi cliente. Vamos con un ejemplo. Empleados capacitados que inspiran confianza en sus respuestas, porque tienen la seguridad y la certeza
de la información que le están brindando a los clientes, ¿no? A veces pasa que uno va, pregunta, consulta a algún colaborador y te dan una información y luego te dicen, mejor espérame un segundo, voy a consultar, ¿no? Y se van y consultan y te traen otra información distinta a la que te han explicado en una primera instancia. Entonces, pues ya dudas mucho del tipo de profesional con el que te estás encontrando o topando en ese momento, ¿no? Y no es lo ideal. La cuarta dimensión que vamos a ver es la empatía, que ya la hemos venido hablando, la hemos venido conversando, sesión a sesión. Muchos de ustedes por ahí ya me han conceptualizado, ¿no? ¿Qué cosa es la empatía? Entonces, se refiere a ofrecer atención personalizada, ya lo hemos hablado mucho, comprender las necesidades también de cada uno de nuestros usuarios. Por ejemplo, adaptar el servicio a personas con discapacidades o algún tipo de situación especial, ¿no? Debemos estar preparados, capacitados y alineados también a los diferentes contextos con los que podemos encontrarnos como trabajadores y con las diferentes personas con las que podemos tratar, también un adulto mayor, una persona con algún tipo de discapacidad, tal vez, ¿no? Entonces siempre hay que tener la empatía, ya sea así sea por una persona que venga tal vez de una zona muy lejana, ¿no? Hemos hablado mucho del tema cultural, ¿no? De no prejuzgar a las personas. 5, que es la tangibilidad, que esto se refiere básicamente al aspecto físico de las instalaciones, equipos, personal y comunicación visual. Acá lo que influye muchísimo en la parte tangible y que definitivamente dice mucho de un negocio, pero también dice mucho de un personal, es cómo está la infraestructura del negocio, ¿no? Si yo veo que la fachada a lo mejor no está tan bien cuidada, que a lo mejor está toda pintarrajeada o con grafitis por ahí, no me va a dar una sensación de seguridad el negocio, ¿no? O que a lo mejor voy a recibir un buen servicio o que la calidad que me van a entregar será súper buena tal vez, ¿no? Entonces la idea es que siempre la instalación de un negocio público, privado o del rubro que sea, pues siempre esté bien presentable, siempre esté bien cuidado, que los equipos también lo estén, que el personal tenga los equipos necesarios para poder trabajar de manera correcta, ¿no? Pero que también el personal pueda estar, pues, bien uniformado, que pueda estar bien presentado también, ¿no? Y pues esto obviamente en su conjunto se refiere a la comunicación visual que hemos mencionado con la parte de tangibilidad. Un ejemplo, pues, oficinas bien mantenidas, plataformas digitales intuitivas, ¿no? A nadie le gusta, por ejemplo, entrar, no sé, a un banco y encontrar el piso todo sucio, de repente ir a un restaurante, ¿no? Y encontrar al lado de la mesa en la que me voy a sentar, aunque no hayan recogido lo que ha comido otra persona, ¿no? O por ahí ir a un servicio higiénico de un negocio y no encontrarlo de repente limpio, aseado o con lo mínimo y básico indispensable. Entonces, todo eso realmente influye mucho en la experiencia y en la calidad de servicio que cada una de las personas recibimos. Vamos a ver cómo se aplica el método SERCUAL en la parte pública o en la parte privada. A ver, en la parte pública, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la experiencia del ciudadano en trámites, servicios municipales y atención en entidades estatales. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para poder nosotros tener en cuenta cómo mejorar esta experiencia? Evaluar los tiempos de espera de las personas, ¿no? La claridad en información de trámites y calidad de trato al personal, definitivamente reforzar los protocolos, reforzar los procedimientos, hacer un seguimiento, una supervisión de cómo mi personal viene atendiendo al ciudadano, ¿no? Evaluar los tiempos de espera como tal, ¿no? Definitivamente pararnos tal vez a un ladito, ¿no? De una manera súper discreta y poder contabilizar los tiempos de cuánto se demora una atención y también cuánto tiempo esperan los clientes que están sentaditos o parados en una colita, ¿no? Es importante poder evaluarlo porque esto nos va a permitir, en este caso, pues sacar un tiempo estimado para poder mejorar la eficiencia y la fluidez transaccional que se tiene en la atención a un cliente. En la parte privada, ¿cuál es el objetivo? Aumentar la satisfacción y fidelidad del cliente mediante una atención superior, que es lo que se busca. Ya sabemos que en la parte privada hay un poquito más de inversión en este sentido, ¿no? Porque hay un pago de por medio, ¿no? Que el cliente realiza. Entonces, ¿qué acciones podríamos hacer
Igual, medir constantemente el servicio postventa, los canales de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y experiencias en punto de venta. De todas maneras, también ayuda mucho evaluar los tiempos. Particularmente yo, por ejemplo, sí lo he realizado y lo realizo, ¿no? Evalúo los tiempos para ver cuánto tiempo se demoran con los clientes, cuánto tiempo se tarda un cliente en pasar a ventanilla o en pasar a plataforma de repente, o por qué se demoró tanto un cliente. De hecho, en las computadoras, en el banco, tenemos un cuadrito al lado derecho, abres el sistema, ¿no? Para atender a clientes y al lado derecho inferior tenemos un cuadrito que te arroja cuántos clientes vas atendiendo y te cuenta el tiempo que te tardas por cada cliente según transacción. Ahora, por retiro, por depósito, por desembolso, por cobro de cheque, por apertura de cuenta, por lo que fuese, tenemos un tiempo estipulado para cada atención. Entonces, la idea es reducir siempre esos tiempos o usar el tiempo correcto y no extenderlo, salvo casos muy necesarios, ¿no? Porque si no, sí se ve afectada la atención del cliente y también se ve afectada pues los tiempos que esperan las demás personas, que no es lo más ideal, sobre todo en un banco cuando que la fluidez de gente o de cliente o de público es bastante alta. A ver, vamos chicos a hacer un ejemplo práctico para que podamos comprender mejor cómo se evalúa el método CERCUAL. Pero antes quisiera preguntarles, por favor, si la parte teórica de qué cosa es el método CERCUAL o cómo se evalúa o cuáles son las dimensiones que se consideran para poder evaluar la calidad del servicio está claro o tenemos de repente alguna consulta por ahí o alguien tiene algún comentario de repente que hacernos, por favor, para poder estar segura y ya luego pasar a la parte del ejemplo. ¿Me avisan, por favor, chicos? Ok, gracias por ahí, Alejandra. Los demás chicos, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta tal vez que puedan tener? ¿O estamos hasta ahí bien? Ok, gracias, Dayana. Bien, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ok? Solo para hacer un pequeño repasito. Vamos a evaluar ahora en una encuesta 5 dimensiones: confiabilidad, seguridad, tangibilidad, empatía y capacidad de respuesta, que es lo mínimo que un colaborador debe tener en cuenta para poder brindarle a un cliente o a un usuario calidad del servicio, ¿ya? Entonces, vamos con el ejemplo. A ver, vamos con un restaurante, ¿ok? Que la mayoría de nosotros, o todos tal vez, en algún momento hemos pasado por algún restaurante, o de repente hoy, o el fin de semana, tal vez ustedes por ahí han consumido en algún restaurante. A ver, veamos, tenemos. El restaurante se llama Delicias Gourmet, ¿ok? El mismo nombre por ahí nos da un indicativo que es un restaurante gourmet, no es precisamente un restaurante económico, sino es de una categoría un poquito más elevada, con precios no tan por ahí, pues, accesibles al público, ¿ok? Tenemos 5 momentos o 5 etapas, si lo queremos decir así, por las que va a pasar nuestro cliente, ¿ok? Hagamos de cuenta que nosotros somos este cliente que está yendo a consumir a Delicias Gourmet. Entonces, tenemos, el primer momento es llegada y bienvenida. Llegamos al restaurante y nos encontramos con ¿qué? Con un ambiente agradable, con una decoración moderna. Es lo mínimo que esperamos, no es la expectativa que nos estamos generando porque estamos yendo a un restaurante gourmet, a un restaurante que no es precisamente, pues, con tarifas económicas, ¿no? Entonces, pero, ahí viene un pero, falta personal en la entrada. O sea, llego y a lo mejor no encuentro a nadie que me pueda dirigir hacia alguna mesa disponible para poder sentarnos, ¿no? Entonces, lo que causa una breve espera para ser atendido. Segunda etapa o segundo momento, tenemos la toma del pedido. El mesero es amable, pero es apresurado, ¿ok? Tarda en traer el menú y no conoce bien algunos platos. A lo mejor tenemos algún tipo de consulta por algún tipo de ingrediente, o a lo mejor queremos simplemente informarnos un poquito más y el mesero está apurado, o sea, tarda en traernos el menú y está apurado por tomarnos el pedido, le hacemos alguna consulta y no conoce bien, pues, qué información nos va a brindar. El tercer momento es el servicio de comida. El pedido demora más de lo indicado.
asumamos que nos dicen que el tiempo de espera pues puede ser 15 minutos, ¿ok? Supongamos que será 15 minutos, entonces el pedido demora más de lo indicado, pongamos unos 20, 30 minutos de repente, y no llega como lo hemos solicitado. Ahí hay una falla bastante grande. Aunque ofrecen cambiarlo, decidimos quedárnoslo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si queremos cambiarlo, de repente tomamos la decisión de cambiarlo, es muy probable que esperemos pues nuevamente otro largo tiempo de espera y ya nos va a generar un fastidio mucho más grande. Entonces no es lo ideal. Cuarto momento, tenemos ambiente y limpieza. Restaurante limpio, pero algunas mesas tienen platos sin recoger, música algo alta. Cuando uno va a un restaurante, si bien es cierto, va a comer, va a consumir, va a pasarla bien, pero también pues va a conversar, ¿no? No es que esperas estar en un local o en un restaurante, sobre todo de esta categoría, con una música elevada en la cual no te permita entablar un tipo de conversación pues calmada, ¿no? Y tenemos el último momento, que es el postre y cuenta. Tenemos acá el postre, es delicioso, llega rápido, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, pero la cuenta tarda más de lo esperado, pese a la disculpa del mesero. Lo que normalmente pasa, al menos a mí me ha pasado varias veces, que en diferentes restaurantes tardan más en traernos la cuenta que en traernos la propia comida, ¿no? Entonces, aquí también sucede lo mismo. El postre llega, está súper rico, no hay ningún problema, pero la cuenta tarda más de lo esperado. El mesero igual se disculpa, pero ya la espera, pues, sucedió, ¿no? Entonces, ahí tendríamos diferentes momentos en los que podríamos mapear diferentes experiencias, ¿no? No todo fue bueno, así que vamos a ver cómo podemos trabajarlo a través de un método SERQUAL. Ahora, esto es la aplicación del método SERQUAL. Como les comentaba, es una encuestita que si lo queremos llevar a la práctica en muchos locales o en muchos negocios, lo que hacen es que mientras estás pagando, te entregan una tablet, ¿no? Y te piden que vayas calificando la experiencia. En algunos te piden que escanees un QR con tu celular, escaneas y vas calificando tu experiencia en base a lo que te van preguntando, ¿no? En algunos otros, pues te lo mandan por correo, que esa es la principal deficiencia, que a veces los correos, pues los clientes o los ignoran o simplemente deciden no resolverlos, ¿no? Entonces, por ahí lo más factible es aplicarlo in situ en el momento. Entonces, ¿cómo se organiza esta información? A ver, tenemos dimensión, expectativa, percepción y brecha. La brecha es la diferencia entre lo que yo me genero como expectativa menos la percepción, o sea, lo que yo recibo, la expectativa versus la realidad, ¿ok? Entonces tenemos la dimensión de fiabilidad, la dimensión de capacidad de respuesta, la dimensión de seguridad, empatía y tangibilidad. En expectativa, ¿qué le vamos a preguntar al cliente? Espero que la comida se sirva en el tiempo prometido. O sea, el cliente realmente venía de su casa o venía a través de camino pensando esto, ¿no? Que esperaba que la comida se sirva en un tiempo prometido. Denme un segundo, les voy a compartir un Excel para que podamos verlo juntos, ¿ya? A ver, denme un segundito, por favor. Aquí está. Entonces, tenemos lo siguiente. Ok, tenemos en fiabilidad. El cliente, como expectativa, espera que la comida se sirva, perdón, en un tiempo promedio. Obviamente yo, si estoy yéndome a un local de este tipo de comida gourmet, en un ambiente moderno, en un ambiente pues cálido, cómodo, lo mínimo que espero es que suceda esto, ¿no? Entonces, mi expectativa en una calificación del 1 al 7, en donde, chicos, acá está la escala, del 1 al 7. 1 puede ser muy insatisfecho o muy baja expectativa, y el 7 pues puede ser muy satisfecho o muy alta expectativa. Y así va a ir variando con los números intermedios, ¿no? El 2 insatisfecho, baja expectativa, 3 ligeramente insatisfecho o levemente baja expectativa, 4 neutral,
expectativa moderada, ligeramente satisfecho, levemente alta expectativa, y 6, satisfecho o alta expectativa. Entonces, definitivamente yo, si voy desde mi casa, ¿no? Y voy en el carro, en el taxi, manejando o caminando, pues me voy generando una expectativa definitivamente muy alta, ¿no? Porque por lo que voy a pagar, definitivamente, espero que mi experiencia sea pues 360, ¿no? Ahora, mi percepción. Llegamos al restaurante, ¿no? Y nos preguntan, ¿cómo calificarías la puntualidad y exactitud en el servicio? En base a la experiencia que hemos tenido, que recordemos que ahí sucedió algo, ¿no? La comida no nos la entregaron a tiempo, llegamos, no había quien nos reciba para poder entregarnos una mesa, el mesero estaba apurado, la cuenta se demoró por ahí bastante, entonces, pues, en general, ¿cómo lo calificaríamos? Yo le podría poner de repente un 3, tal vez alguno de ustedes me dicen, no, yo le puedo poner un 1 o le puedo poner un 2, ya depende mucho, ¿no? De la posición en la que cada uno nos podamos encontrar. Supongamos que sea un 3, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Que este 7 con este 3, lo que vamos a hacer es restarlo y nos va a dar una calificación de 4. Vamos con la segunda. Capacidad de respuesta. ¿Qué expectativa tengo yo de la capacidad de respuesta del colaborador, del restaurante como tal o de los meseros? Espero que los meseros atiendan rápidamente mis solicitudes. Definitivamente espero que sea así, ¿no? Porque yo vuelvo y repito, a un restaurante gourmet. Entonces, pues le pongo 7. ¿Cómo calificaría la rapidez con la que fue atendido? Le puedo poner un 5, tal vez, ¿no? El mesero, bueno, se demoró, estaba apresurado, me tomó el pedido por ahí, me entregaron, pero bueno, en este caso, cuando le consultamos, ¿no? Sobre ciertos, por ahí, platos, supo darnos cierta información a medias, no de manera completa, ¿no? De hecho, en la diapositiva, en el ejemplo, lo menciona, ¿no? Y nos habla de que por ahí no conocía bien algunos platos. Entonces, pues le podríamos poner un 5, o tal vez inclusive lo podríamos cambiar y le podríamos poner, en este caso, le podríamos poner hasta un 4 de repente, ¿no? Para no ser tan buenos. Entonces, si restamos, pues en este caso nos va a dar 3, ¿no? Ahora, en seguridad, espero que los meseros sean corteses y conozcan bien los platos. ¿Qué expectativa tengo yo previa a mi experiencia? Igual, muy alta, ¿no? Le puedo poner un 7. ¿Cómo calificaríamos el conocimiento del personal sobre el menú? Le podríamos poner un 4. Nos dio información no tan completa, ¿no? Sí debería, porque supongamos, sobre todo por la categoría del restaurante al que estamos asistiendo, que tengo alguna alergia de repente, no sé, algún tipo de ingrediente, el mesero, lo mínimo y básico que debería saber en ese tipo de restaurantes de esta categoría es, pues, al menos, si es que tiene algún ingrediente alergeno para el cliente, ¿no? Que luego no pueda traer o convertirse de repente en un problema para el cliente y en un reclamo y hasta en una demanda para el restaurante. Entonces, le podríamos poner un 4, lo restamos nosotros. En cuanto a la empatía, espero que el personal me brinde un trato personalizado igual. Yo tengo una expectativa de 7, ¿no? Definitivamente antes de percibir la experiencia. Recuerden que la expectativa es la parte previa a la experiencia propiamente dicha. ¿Cómo calificaríamos la atención a las preferencias o a las necesidades que, pues en este caso, tenemos como clientes? Ahora, le podemos poner un 5, el mesero fue amable, estuvo apresurado, nos trajo el plato, no era tal cual lo pedimos, se disculpó, nos ofreció cambiarlo, no aceptamos, la cuenta se demoró, pero se disculpó, entonces por ahí podríamos ponerle un 5 de repente y tal vez hasta un poquito menos, ¿no? Vamos a ponerle un 5, entonces tenemos 7 menos 5, pues nos da un 2. En tangible o en tangibilidad, que recordemos que es todo el aspecto físico al nivel de infraestructura y al nivel de imagen de negocio y personal, que tenemos que tener en cuenta. En expectativa,
Espero que el restaurante esté limpio y bien presentado mínimo. Es un 7, ¿no? Yo no me voy a ir a comer a un restaurante de esta categoría para poder a lo mejor pues percibir una imagen de que el restaurante no es lo suficientemente aseado, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, le ponemos un 7 como expectativa previa y como calificaríamos la limpieza y presentación del restaurante. Le podríamos poner un 4. Recordemos que en el storytelling que les estaba mencionando, en este caso en los momentos, ¿no? Nos hablaba de que el restaurante estaba limpio, pero algunas mesas tenían platos sin recoger, la música algo alta. Hay personas a las que realmente a veces les incomoda tener los platos sucios de otras personas cerca de sus mesas donde ellos están comiendo. Realmente para mucha gente es desagradable. Entonces, tenemos acá un 7 y tenemos un 4. Y acá tenemos la calificación, que es un 3. Entonces, ¿esto queda aquí? No, no queda aquí, ¿no? Lo que hay que hacer en este caso es revisar cuáles son las calificaciones que tenemos para poder identificar cuál es la puntuación más alta para poder tomar aquí acciones. Mientras más alta sea la puntuación, es una deficiencia para el negocio. Y mientras más baja es la puntuación, o sea, el resultado en cuanto a la brecha, es positivo para el negocio, ¿ok? Entonces, si yo le pongo o tenemos acá un resultado de 4, quiere decir que definitivamente hay cosas por las que tendríamos que trabajar acá, ¿no? Sobre todo en la puntualidad, ver qué pasó, consultarle de repente en su momento al cliente una vez obtenido el resultado de su cuestionario, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue en su experiencia? Algo que pueda comentarnos para poder mejorar de repente, ¿no? Para poder ver qué podríamos trabajar en este punto. Acá tenemos un 3, que tampoco no es una puntuación baja. Realmente, chicos, una puntuación baja o la única puntuación que sería positiva es que tengamos el resultado 1. 3, en capacidad de respuesta, ¿qué podríamos hacer acá? Obviamente, mejorar la rapidez, mejorar también la información que el colaborador maneja referente a los platos, ¿no? Hay que aplicar tal vez capacitaciones para los chicos que trabajan en el salón del restaurante, ¿no? En cuanto a seguridad, también tenemos un 3, también hay puntos que mejorar. En la empatía tenemos un punto medio, es un puntaje de 2, ¿no? Recordemos que en este caso el colaborador en todo momento se disculpó, en todo momento por ahí trató de ser amable, pero no fue suficiente, ¿no? Porque esa amabilidad no compensó con la demora de los platos, no compensó con el error del plato, no compensó con la demora de traer la cuenta. Entonces, pues, por un lado hacen algo bueno, pero por otro lado están restando puntos a esa parte empática que el colaborador sí demostró. Entonces, tal vez podríamos reforzar un poquito ahí ciertas cositas, ¿no? Y en la parte de tangibilidad, que tenemos un puntaje de 3, pues también aquí toca mejorar definitivamente la limpieza, ¿no? La parte de la presentación en general de un restaurante, la imagen que se lleva el cliente fuera ya de haber consumido, ¿no? Porque es muy probable que a lo mejor ustedes, o si hubieran pasado por esta experiencia, tal vez lleguen a casa y les pregunten, ¿y cómo te fue? Sí, la comida rica, pero la atención, la verdad es que el mesero ahí amable, pero se demoran un montón en atendernos, digamos, no había quien nos atienda, las mesas no estaban tan limpias, ¿no? Por ahí se demoraron mucho con la cuenta, con el checkout, entonces pues por ahí, bueno, sí, la comida es rica, pero el resto de experiencia pues no fue tan buena, entonces no es la idea, ¿no? Que el cliente, que el comensal como tal salga de un negocio con una experiencia de este tipo, entonces a eso nos ayuda el método CERCUAL, a poder conocer cuáles son las dimensiones en las que más toca trabajar a nivel negocio o a nivel colaborador. En este caso se puede adaptar, como les decía, a cualquier rubro en general. No hay algo específico que solamente sirva para un restaurante o que solamente sirva de repente para una cafetería o para un tipo de negocio en específico, sino para cualquier rubro en general. Entonces, ese es el ejemplo, chicos, del método CERCUAL. No sé si se ha entendido. ¿Hay alguna pregunta que puedan tener de lo que les acabo de explicar, por favor?
Quisiera leerlos, escucharlos o por ahí ver algún tipo de reacción tal vez, si estamos todo claro con lo que les acabo de demostrar en cuanto al método o modelo ser cual, que realmente es una herramienta súper sencilla, es una herramienta muy práctica, que como les decía, no se requiere mayor esfuerzo para poder, o mayor inversión para poder aplicarla, ¿no? Es algo súper funcional, diferente un poquito a lo que les voy a mostrar ahora en breve, que sí se requiere un poquito más de conocimiento. Entonces, chicos, ¿todo bien? Hasta el momento, ¿todo claro? Ok, gracias, Ayana. Entonces, vamos a volver a las diapositivas y vamos a conocer ahora algunos indicadores o algunas métricas, o también llamados KPIs, dentro de la experiencia o la calidad del servicio. A ver, espérenme, les comparto. A ver, no, aún nos falta ver los beneficios del método ser cual. Y ya pasamos a las métricas. A ver. Ya, listo. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los beneficios de aplicar un modelo ser cual. Primero es que nos da una identificación clara de cuáles son estas áreas críticas por las que pasa un usuario, ¿no? Definitivamente hay que identificar cuáles son esos momentos o cuáles son estas etapas por las que interactúa un cliente. Segundo, mejora la percepción, ¿no? Mejora la realidad, o lo que busca es equiparar esa realidad con la expectativa que mi cliente se ha generado de manera previa. También nos ayuda de cierta manera a fortalecer la confianza y la lealtad hacia el negocio, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro cliente, pues, se entera o sabe de que estamos tomando en cuenta lo que nos manifiesta a través de una evaluación o una encuesta con el método SACUAL. 4, alineación de los servicios a las expectativas reales del mercado o de la comunidad, ¿no? Que va de la mano con el punto 2. Equiparar lo que yo me imagino de lo que voy a recibir versus la realidad de la calidad del servicio que voy a tener como cliente. Vamos a ver ahora algunos indicadores o algunos KPIs, como les contaba, que también nos ayudan mucho a conocer la atención o cómo es la atención en los clientes. La primera, en este caso, es el modelo o el método ser cual, perdón, el Net Promoter Score. ¿Qué significa? Es un término en inglés, que en este caso es el nivel o la puntuación que te otorga un cliente para poder recomendar tu negocio. ¿Okay? Es la puntuación de recomendación en este caso. Entonces, es uno de los indicadores más importantes, pero también es uno de los indicadores más usados. ¿Por qué? Por la facilidad, por la información que te brinda, porque es un poco más específico. Entonces, es de los más importantes, de los más usados, ya que nos permite saber si los clientes recomendarían o no nuestra marca, nuestro producto o nuestro servicio. Esto es un indicativo de que los clientes están satisfechos o no con lo ofrecido, pero se enfoca básicamente en qué tanto podríamos recomendar nosotros un producto, un servicio, un negocio, una atención, etcétera. Ahora, ¿qué sucede con el Net Promoter Score? Que lo que nos da es una clasificación de 3 tipos de clientes. Esta herramienta o este indicador te divide al cliente en 3 tipos. Primero es un cliente detractor, un cliente neutro y un cliente promotor. ¿Qué sucede con un cliente detractor? En este caso, para el Net Promoter Score y para los demás indicadores también se aplica una encuesta, ¿ok? Ahora, en este caso, yo le voy a plantear una pregunta a mi cliente y le voy a dar una escala de calificación que puede ser entre 0 y 10 o 1 y 10. ¿Okay? Igual el 0 es implícito, pero puede ser entre 0 o 1 y 10, pero sí va hasta el 10. Entonces, si a mí el cliente o el usuario, en base a la pregunta que yo le he hecho, me pone una calificación o una puntuación entre 1 y 6, quiere decir que es un cliente detractor, ¿ok? Quiere decir que algo falló en la experiencia o en la calidad o en el servicio que yo le estoy brindando a esta persona para que me califique entre 1 y 6. Tal vez me puso 4,
¿ok? Algo pasó, algo falló, algo no le gustó, y si le preguntan si me recomendaría mi negocio, mi marca, mi producto, la atención, va a decir que no, por tal y tal y tal y tal motivo, ¿ok? Entonces, a esto se le llama un cliente detractor. Luego están los clientes neutros, que nos van a calificar entre 7 y 8. Estos clientes son aquellos a los cuales tal vez la experiencia no fue tan maravillosa ni tampoco fue tan mala. Todos les dijeron, bueno, no les llamó mucho la atención, realmente no les disgustó, pero tampoco los sorprendió. Entonces, ahí, como que ni sí ni no. Entonces te ponen un 7 u 8. Estos son los clientes neutros, que estos hay un montón de clientes. Y los clientes promotores son aquellos clientes que sí te van a recomendar, aquellos clientes que realmente todos buscamos, todos queremos tener dentro de nuestro negocio o queremos atender, ¿no? Aquellos clientes que si les preguntan, oye, ¿recomendarías la atención recibida en tal negocio? Sí, la califico con un 10 y la recomendaría porque la atención fue súper amable, porque fue muy rápida, porque quien me atendió fue muy empático, estuvo atento a mis necesidades, el producto me salió muy bueno, la calidad 10 de 10, entonces sí, lo recomiendo, ¿no? Entonces tenemos ahí clientes que todo negocio quiere tener, que te califican entre un 9 y entre un 10. Son clientes promotores. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Tal vez a muchos de ustedes en algún momento los han llamado o les han llegado por correo electrónico, alguna encuesta, o a lo mejor saliendo de algún negocio, de algún retail o restaurante o farmacia o banco en el momento, les han pedido que puedan calificar la experiencia. A mí en este caso me ha llegado por correo sobre una farmacia, ¿ok? Entonces, ¿qué me dicen? A ver, la farmacia es mi farma. Me dicen, hola Diana, queremos mejorar para ti. Estamos comprometidos con darte el mejor servicio y nos gustaría saber cómo fue tu experiencia en nuestro local de Chiclayo el día 25 de junio del 2024 por la tarde. Con base en tu reciente compra, ¿qué tan probable es que recomiendes mi farma a tus familiares y amigos? Entonces, tengo acá la escala, ¿no? Como les comentaba, el 0 pues es implícito, entonces de 0 a 10, donde 0 es nada probable o 1 nada probable y 10 es muy probable. Depende mucho la experiencia que yo haya tenido. Si mi experiencia fue muy buena, si de repente yo fui y estaba parada haciendo mi colita, ¿no? Y el personal o la farmacéutica que estaba en atención, a lo mejor fue súper atenta y me dijo adelante, por favor, y no solamente me dijo pasa o el que sigue o el siguiente, ¿no? Si no puede que me haya dicho adelante, por favor, bienvenida a mi farma, cómo la puedo ayudar o en qué te puedo atender, entonces que haya seguido todo su protocolo y que haya sido súper amable, empática, los tiempos de espera no fueron tan largos de repente, entonces pues pagué, me entregaron mi producto, todo genial. Si fue así, pues yo puedo haberlo calificado entre 9 o 10, ¿ok? Y si no fue de esa manera, si de repente yo llegué y me dijeron el que sigue, me acerqué y dije, hola, ¿cómo estás? Buenos días, quiero por favor tal medicamento, y a lo mejor me dicen, sí, un momento. Entonces se ponen a revisar en la computadora, buscan por ahí y me dicen, sí, sí hay, ¿cuántos quiere? Entonces con un tono de repente todo tosco, no nada amable, ¿no? Entonces por ahí yo le puedo decir, sí, dos de repente, pago en efectivo con tarjeta, ¿no? Entonces no hay un procedimiento específico, no hay un protocolo para poder atender, o existe, pero tal vez lo obvia, ¿no? Y atiende como ella considera necesario, que no es lo correcto. Entonces, por ahí mi experiencia sería pues un 2, un 3, o de repente alguien me dice, no, yo le pondría un 1, ¿no? Entonces, mucho depende, como les mencionaba hace un rato, de la posición de cada uno. Pero si todo fue bien, pues le ponemos entre 9 o 10. ¿Quién firma este correíto? El equipo o el departamento de experiencia de cliente. Vamos con la segunda herramienta. La segunda herramienta en este caso es el Customer Satisfaction Score, que es la segunda más utilizada, la segunda más fácil también de poder aplicarla. A ver, para hacer un pequeño recordatorio. Siempre que ustedes identifiquen una pregunta
en una encuesta que les pregunten qué tan probable es porque sí o sí esa herramienta que están usando es el Net Promoter Score, siempre. Cuando vean una calificación de 0 a 10, de igual manera, porque el Net Promoter Score es la única herramienta o el único KPI que te permite calificar al cliente a través de esta escala de 0 a 10 en 3 tipos, ¿no? Detractor, pasivo y promotor. Ahora, vamos con la segunda, que es el Customer Satisfaction Score. Como les decía, es otra de las herramientas o de las métricas también más utilizadas. De hecho, también es súper sencillo de poder aplicarla. Nos ayuda a medir a casi directamente la satisfacción. Acá ya no te preguntan si vas a recomendar o no a recomendar el producto, la atención o lo que fuese, sino si estás satisfecho con tu producto, con tu servicio o con la experiencia en específico. Entonces, se basa en preguntas directas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con ciertos aspectos, dependiendo mucho con la interacción de su compra, ¿ok? Vamos con algún ejemplo. A ver. En general, ¿cuán satisfecho está con su experiencia con nuestro producto o servicio? Supongamos que de repente yo voy y compro de repente voy a Claro, de repente, o a Movistar o a Entel, ¿no? Y adquiero a lo mejor, no sé, un cargador o adquiero un celular de repente, ¿no? Lo llevo a mi casa, lo empiezo a utilizar, todo muy bien, no tengo ningún problema con el producto, porque acá me están hablando de producto. Tal vez a los días me llega un correíto, ¿no? De esta empresa y me preguntan esto. En general, ¿cuán satisfecho está con su experiencia con nuestro producto o con nuestro servicio? Si todo está bien con el producto, pues le puedo poner de repente muy satisfecho. Ahora, ¿qué sucede con esta herramienta? Que acá la escala ya no va a ir entre 0 y 10 o 1 y 10, sino acá va a ir del 1 al 5. 1 es muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 es neutral, o sea que la experiencia fue como les mencionaba hace un rato, ni buena ni mala, simplemente no me sorprendió. 4, satisfecho, y 5, muy satisfecho. Entonces, si todo fue bien, pues le voy a poner muy satisfecho. Y si no me fue tan bien de repente por ahí, o tengo algún problema, o tengo que llevar el producto porque presentó algún tipo de falla. A ver, a mí, por ejemplo, lo que me pasó hace algún tiempo, ya hace unos 4, más o menos 5 años, me puse, compré una computadora en una tienda por departamento, compré la laptop, me la entregaron, la probaron, todo bien, la traigo a casa, esa noche recuerdo que la usé muy poquito porque ya era súper tarde, al día siguiente ya como que la usé para poder hacer mis cosas, ¿no? El del trabajo, lo que en ese momento quería hacer como tal, pero ¿qué sucedía? O sea, prendía bien, la pantalla estaba muy bien, el trackpad del mouse también estaba súper bien, pero había un problema con el teclado, que cuando yo digitaba, salía después de unos minutos lo que había digitado. Y en algunos momentos se sentía que las teclas estaban como que mes apretaditas, con mes ajustadas, que se demoraba mucho en retornar a su posición. Entonces, primer día dije, bueno, vamos a dejarlo pasar. Al segundo día, bueno, al tercer día ya, la seguía usando y me pasaba realmente lo mismo. Me acuerdo que la reiniciaba, dije, de repente por ahí algo pasa, vamos a reiniciarla. Y me pasaba igual, ¿no? Digitaba, no me aparecía por ahí el texto, las teclas estaban como que medias, que se quedaban ahí como apretadas. Y tuve que llevar el producto a esta tienda por departamento para que me puedan hacer el cambio. Menos mal me hicieron el cambio, no me hicieron ninguna revisión, ni ningún soporte técnico, ni nada, sino en ese momento me hicieron el cambio del producto por una máquina distinta. Pero si me hubiese llegado a mí, por ejemplo, un correo previo, ¿no? Antes de hacer la devolución o de repente después de la devolución, y me hubiesen preguntado, ¿qué tan satisfecho te encuentras con tu producto o servicio? Tal vez mi respuesta hubiera sido 2, ¿no? Porque mucho vale y mucho importa la primera impresión, la primera atención, la primera experiencia que tuviste con esta marca o con este producto. Como a veces se dice, ¿no? No hay una segunda, primera oportunidad para una primera buena impresión. Entonces,
siempre cuenta definitivamente esa primera experiencia que estás recibiendo por parte de la marca. Y si no me fue tan bien con el producto, pese a que hubo un cambio, pues a lo mejor mi respuesta hubiera sido un 2, ¿no? Insatisfecho. Si me hubieran puesto, como normalmente suele haber en la parte inferior de las encuestas, acá especifique su respuesta, ¿no? O indíquenos el porqué de su calificación, pues yo hubiese digitado el porqué de la calificación. De hecho, lo que siempre se recomienda cuando aplicamos estas herramientas es que haya un espacio para que el cliente pueda digitar la respuesta y pueda escribir por qué calificó esto, por qué puso un 1, por qué puso un 2, por qué un 3, por qué un 4 y por qué un 5. Siempre es importante conocer más allá de la puntuación por qué el cliente está calificando de esta manera. Entonces, siempre esta herramienta del Customer Satisfaction Score va a empezar con qué tan satisfecho estás o cuán satisfecho estás o qué tan satisfecho te encuentras. Entonces, siempre va a empezar con ese enunciado y la calificación debería ir entre 1 y 5. También puede ir entre 1 y 7, pero lo más común y lo más fácil de poder interpretar y trabajar es entre 1 y 5. Antes de pasar a la tercera herramienta, chicos, ¿estamos claros hasta ahí? O quisiera preguntarles, antes de continuar, si en algún momento a ustedes les ha llegado por correo de repente algún tipo de encuesta, o de repente no por correo, tal vez en el momento, mientras estaban siendo atendidos, los han pedido que consideren responder alguna encuesta en ese momento. ¿A alguien por ahí, chicos, en algún momento lo han encuestado con alguno de estos tipos de ejemplos que les he puesto? Quisiera por ahí que me puedan comentar un poquito por el chat de repente, si desean pueden abrir su micro, tal vez por ahí alguien en algún momento respondió una encuesta, les llegó al correo o les llegó de repente, pues en algún momento me dijeron en alguna clase, me dijeron, Miss Diana, la verdad es que sí, a mí me llegan a veces los correos para calificar, pero nunca los respondo. Y es válido. De hecho, es la principal debilidad de estas herramientas, cuando son enviadas por correo. Entonces, ¿alguno de ustedes por ahí, chicos, en algún momento les han llegado encuestas para que puedan calificar? ¿Sí conocían de estas herramientas? Tal vez no el nombre, pero sí tal vez de la metodología, ¿no? Por ahí. Algunos chicos, por ahí a Linda, de repente a Katherine, a Juan Diego, a Erika, de repente, a Dayana, a Angie, a Alejandra. Tal vez alguno de ustedes por ahí les ha llegado en algún momento algún tipo de esas encuestitas, si las han resuelto, o tal vez no le respondieron, ¿no? O en el momento, tal vez, como les comentaba, han calificado. Les cuento cómo se trabaja, por ejemplo, en el banco. Antes, ¿qué sucedía? Se enviaba esto por correo para los clientes, pero siempre está, como les comentaba, la principal debilidad de que los clientes suelen obviar los correos y no los responden, ¿no? Como les comentaba, es la principal debilidad. Ahora, luego se pasó a que se llamaba a los clientes para poder hacerles solamente una pregunta, que era la de qué tan satisfecho se encuentra con tal transacción o con tal atención que realizó tal día, porque obviamente sale todo en el sistema, ¿no? Y ya luego los clientes por ahí se negaban a contestar o no respondían las llamadas, entonces era un poquito tedioso. Luego se implementó en los bancos, cuando ustedes han ido en algún momento, hay una maquinita que es en la que ustedes deslizan su tarjeta, ¿no? Para que, si van, por ejemplo, a hacer un retiro, les van a pedir que pasen su tarjeta y que pongan su clave. Esa máquina se llama PINPAD. Alguien me dijo, no, es POS, por ahí en alguna clase. No, el POS o el Point of Sale es en un negocio. En un banco se le conoce como PINPAD, ¿ok? Entonces, cuando el cliente va, por ejemplo, y pasa su tarjetita y pone su clave y nos arroja su información en el sistema, cuando terminamos de atender al cliente de manera aleatoria, no es con todos, el PINPAD se prende y te arroja un mensajito y te dice, estimado cliente, del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con la atención recibida por nuestro personal? Entonces, ahí el cliente digita en el PINPAD, porque recuerden que tiene numeritos, ¿no? Digita. Del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra? Y es parte del colaborador, de su función, indicarle, no señor, le ha salido una encuestita, por favor, para que la pueda calificar en base a mi atención. Es importante que el colaborador no induzca
al cliente a ponerle una calificación de 5, ¿no? Ya me ha pasado a mí con los chicos que a veces he escuchado que lo inducen al cliente, porque si no, no sería una calificación sincera, no sería una calificación como tal, pues neutral, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado con esto y el cliente digita, si cree que va para 1, le pone 1, si cree que está todo súper bien, le pone 5, y si no, le pone 4, ¿no? Entonces, ya te arroja esa respuesta. Y al final del día, nos llega el reporte a los jefes y podemos verificar de todo nuestro personal cómo les fue en las encuestas de los clientes, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, si tú ves que a alguien le pusieron 1, pues llamas al colaborador al final del día, obviamente, y le consultas. De repente le dices, no sé, oye, Alejandra, ¿qué pasó con este cliente? Mira, te ha puesto un 1, tal vez el cliente no estuvo conforme con la atención, o qué sucedió, cuál fue el contexto, ¿no? Para poder entender qué pasó y ver cómo podemos mejorar esta calificación más adelante juntos en equipo. Entonces, por ahí es la manera en la que se trabaja en un sector bancario. A ver, por acá tengo una participación. No sé si Dayana sí ha recibido encuestas, pero no tenía conocimiento de que se diferenciaban entre sí. Usualmente ese tipo de mensajes suele ser pasados por alto. Sí, realmente, como les comentaba, es la principal debilidad de estas herramientas. Cuando se aplican por correo, la idea es que se apliquen al momento con el colaborador, ¿no? De manera aleatoria, que se apliquen al momento. Tal vez tienes como colaborador o como atención al cliente, tienes a lo mejor un QR que el cliente puede escanearlo y automáticamente pues lo redirige a estas encuestas en el momento, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, tienen una pantallita en específico en la que le arroja al cliente también la encuesta y por ahí mismo lo califica entre 1 y 5 o entre 1 y 10, ¿no? Porque el correo normalmente suele ser a veces ignorado. Pero ¿qué pasa, chicos? Estas herramientas, aún nos falta ver algunas más todavía, la gran mayoría de veces están supeditadas a una bonificación extra para los colaboradores. Por eso es que en la parte privada hay más enfoque en el eje principal que es el cliente. ¿Por qué? Porque los colaboradores, por ejemplo, si bien es cierto, tienen un sueldo fijo, ¿no? También tienen una bonificación por experiencia de cliente. En nuestro caso, sí existe, por ejemplo, o sea, es decir, tal cual. Tienes tu sueldo, tienes tu meta que cumplir, y tienes aparte tu bonificación por experiencia de cliente. Si tu calificación de experiencia de cliente tienes un promedio de todos lo que te han calificado en el mes mayor 85%, ese mes bonificas. Y es que tienes menos de ese porcentaje, no bonificas, ¿no? Y, por ejemplo, antes que se apliquen las encuestas in situ en los PINPAD que les comentaba, se consideraban las respuestas de los correos o las respuestas por las llamadas que daban los clientes. Entonces, sí tiene realmente validez esa información que recibimos, porque nos ayuda sobre todo a los jefes a poder verificar cómo está yendo, ¿no? Esa atención, porque a veces estamos en nuestras cosas o con nuestras funciones y no podemos estar pues todo el día monitoreando cómo atienden nuestros colaboradores. Entonces, la idea es pues que estas herramientas nos ayuden a tener mayor idea y mayor conocimiento de qué está pasando y cómo el cliente percibe esa calidad de atención que recibe por parte del personal. Por aquí dice, bueno, sí he resuelto, después de resolver un problema con mi tarjeta me informaron que recibiría una encuesta en mi correo electrónico para calificar la atención. Perfecto, sí, realmente ayuda mucho, chicos. A veces el cliente cree que estas encuestas, ay, no le resuelvo, ay, qué flojera, qué pereza, ¿no? Al final no van a tomar en cuenta lo que yo estoy diciendo. Y créanme que realmente sí nos sirven, nos ayudan, nos llegan los reportes con estas calificaciones y nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? En conjunto para ver cómo podemos manejar estas oportunidades de mejoras. Sí nos ayuda. Pero mucho también depende de la gestión que se hace con el personal, ¿no? Realmente te puede llegar el reporte, pero si tienes un líder o un colaborador que pues hace caso omiso a esto, pues no hay una gestión de por medio, pero realmente lo correcto es que sí gestionemos esta información que es realmente valiosa, que por algo el cliente se toma el tiempo de poder responder esas encuestitas, ¿no? Entonces, vamos con la tercera herramienta, que es el Customer Effort Score. En este caso, lo que busca o lo que mide, acá me comí una letra, perdónenme, falta la T en effort, es, o la traducción en este caso es el nivel de esfuerzo que el cliente realiza para con el negocio.
¿ok? Entonces, mide la facilidad con la que los clientes pueden utilizar su producto o servicio, proceso de compra, resolver un problema de asistencia o encontrar la información que necesitan por parte de la empresa. Vamos con un ejemplo, a ver, los pongo un poquito en contexto. Esto es un ejemplo de el Banco de Crédito del Perú, que es el BCP, ¿ok? Esto me pasó a mí hace aproximadamente 2 añitos, creo. Estaba manejando y estaba llevando a mi mascota al veterinario, la tenía en el asiento del costado y yo estaba manejando el carro. Me cuadro, bueno, no me cuadro, me freno porque me tocó un semáforo, estaba con la ventana baja porque estamos en pleno verano y por ahí no me gusta mucho eso del aire acondicionado, estaba con la ventana abajo y me llega un mensaje de texto y me pongo a responderlo. Primer error, tomar el teléfono mientras estás manejando, a pesar de que estaba parada en el semáforo. Al leer el mensaje y cojo el teléfono de esta manera para poder mandar un audio y como estaban con la ventana abajo, pasa una moto lineal y meten la mano por la ventana del carro y se llevan el celular. En ese momento, lo primero que hice fue estacionarme en una esquina que justo había una bodega, la gente había visto todo lo que había pasado porque yo grité en ese momento del susto. Me cuadré, me estacioné y se me acerca un señor y me dice, señorita, ¿está bien? ¿Le pasó algo? Y le digo, no, señor, está bien, por favor, solo necesito que me presten un celular para poder llamar al banco, porque se habían llevado mi teléfono desbloqueado. Entonces, no me lo prestó el señor, pero la señora de la bodega salió y sí me lo prestó ella. Entonces me prestaron un celular, llamé al BCP, llamé en este caso al banco. Por suerte me atendieron súper rápido, no esperé mucho, a veces te ponen en espera, no fue mi caso, llamé y pues conté lo que me había pasado, quería bloquear mis cuentas, mis tarjetas, porque se habían llevado mi teléfono pues desbloqueado. Entonces, en todo momento el jovencito que me atendió fue súper empático, fue amable, tuvo la autonomía para poder hacer el bloqueo él mismo. En ningún momento me pasaron con otra área para hacer el bloqueo, sino que esa misma persona lo hizo. Entonces, y mientras iba haciéndome el bloqueo, de mis cuentas me iban llegando los correos de los bloqueos. Entonces, pues estaba mucho más segura y mucho más tranquila de que no iba a pasar nada con mis cuentas, ¿no? Porque a veces pasa que te roban el celular y basta con ello para que te puedan vaciar las cuentas o te puedan hacer transacciones que no has autorizado. Entonces ya sabemos que es un poco tedioso estos temas en cuanto a información vulnerable, ¿no? Entonces por ahí, pues, por suerte, mi atención fue eficiente. Entonces, a los días me llegó un correo y que me preguntan, pensando en la atención de su problema en una escala del 1 al 5, para hacer una pausa ahí, esta herramienta del Customer Effort Score o el nivel de esfuerzo del cliente se mide también en una escala del 1 al 5, ¿ok? Entonces, donde 1 es poco esfuerzo y 5 es mucho esfuerzo, ¿cuánto esfuerzo tuvo que hacer para que el BCP atienda su problema? Puede responder también con valores intermedios de ser necesario. Entonces, tengo poco esfuerzo y tengo mucho esfuerzo. Obviamente mi respuesta en ese momento fue poco esfuerzo, porque no me costó pues mayor esfuerzo o mayor tiempo hacer la llamada, como les comentaba, todo fue de manera muy eficiente, entonces pues fue poco esfuerzo, que no significa que sea una puntuación negativa, sino todo lo contrario. Entonces mi puntuación fue en ese momento poco esfuerzo. La segunda pregunta es, y en la misma escala, ¿cuánto esfuerzo usted cree que hizo el BCP para atender su problema? Puede responder también con los valores intermedios. Mucho esfuerzo, 4, 3, 2 o 1, poco esfuerzo. Realmente el BCP tampoco no hizo mucho esfuerzo, ¿no? Porque la misma persona que me atendió fue súper amable, fue muy empática, tuvo toda la autonomía para poder hacer el bloqueo, no me pasaron de persona en persona, ahí sería de repente mucho esfuerzo, ¿no? Que me pasan de área en área para poder hacer los bloqueos, sino que todo lo hizo una sola persona. Entonces, pues, también mi calificación en ese momento fue poco esfuerzo. Yo realmente sí me tomo el tiempo, chicos, cuando me llegan los correos para poder responder las encuestas, sobre todo porque estoy metida en este mundo, ¿no? Pero sí me tomo el tiempo. Si tuve una mala experiencia, por ejemplo,
lo voy a poner, o sea, voy a responder la encuesta. No hace mucho, hace un par de semanas tuve un viaje a Lima y Latam igual me envió el correo para poder hacer la calificación y todo, y yo me tomo el tiempo realmente de poder hacer, de dejar comentarios. En la gran mayoría de veces, en algunos casos no, en la gran mayoría de veces sí, ¿no? Porque es importante también poder plasmar y poder ser escuchado, pero como les comento, es información que sí realmente llega para que se pueda gestionar de manera correcta. Vamos con cuáles son las ventajas del uso de estos indicadores. Indicadores como cuáles, los que hemos visto, ¿no? El Net Promoter Score, el Customer Satisfaction Score, el Customer Effort Score, y hay una más que no les he puesto, pero igual se las quisiera compartir para que también la puedan mapear y sepan de su existencia como tal, y es la de el cliente incógnito, o también llamada Mystery Shopper. Muchas veces estos términos, cuando ustedes buscan un poquito más de información, es muy probable que en español no los encuentren, porque esos términos, por lo general, están en inglés. Entonces, el Mystery Shopper, que es otro de los indicadores, otro de los KPIs, no es más que el cliente incógnito, ¿no? De repente alguno de ustedes podría haber escuchado hablar de esta herramienta y trata de la empresa contrata a un personal externo para que se haga pasar por cliente, ¿no? Y va y evalúa, va con una camarita oculta o con un micrófono oculto y van y graban toda la interacción que han tenido con su personal, ya sea con el de vigilancia, con cada una de las personas con las que va a interactuar esta persona o este supuesto cliente, es grabada toda la interacción. De manera previa se prepara todo un documento con los parámetros que se van a evaluar, ¿no? Para que luego pueda esta información ser vaciada a un informe y pueda ser entregado al negocio o a la empresa que contrató los servicios de Mystery Shopper. Muchas veces el Mystery Shopper o este cliente incógnito no llega con las mejores actitudes, a veces llega con una actitud conflictiva, porque lo que busca es conocer cómo gestiona el personal las diferentes situaciones que pueda presentarse como si fuese con un cliente real. Y todo esto, como les comentaba, es grabado. Por ejemplo, nosotros en el banco también se aplican esto. En el banco, en Repsol, por ejemplo, cuando he trabajado también en la parte administrativa para Repsol, también se aplicaba esto. En Volvo también aplicábamos esto, por ejemplo. Y realmente te ayuda muchísimo porque visualizas ya realmente in situ cómo es que el colaborador interactúa con tu cliente. Y hemos visto, cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas pésimas en cuanto a la atención que otorga el personal a los clientes, ¿no? Eso a veces ayuda mucho también a tomar decisiones en cuanto a la capacitación que le brindas, al seguimiento que le haces a tu personal en cuanto a las mejoras y también si no hay mejoras, pues lastimosamente también te ayuda a tomar decisiones para muchas veces no hacer una renovación de contrato. Entonces, por ahí también es información valiosa. Así que en algún momento, si ustedes por ahí les pasa, tengan en cuenta pues que hay colaboradores o clientes incógnitos que hacen este papel o este rol con la intención de evaluar cómo es que estamos laborando, ¿no? No solamente me ha tocado, por ejemplo, a mí que mis chicos sean evaluados por un cliente incógnito, a mí también me ha tocado ser evaluada como jefe con un cliente incógnito, ¿no? Vamos ahora con las ventajas. Primera ventaja, las empresas podrán obtener un panorama amplio sobre cuáles son las necesidades de los clientes y cuáles son esos procesos internos los cuales se debe buscar y enfocar en mejorarlos, ¿no? Que los llevan a cabo para poder mantener básicamente qué tan satisfecho puede ser mi cliente. La idea es que siempre las respuestas sean lo más altas posibles, ¿no? Segundo, porque nos permite tomar mejores decisiones, mejorar las características de los productos y servicios. Muchas veces los clientes en las respuestas que entregan, no solamente con la calificación, sino también muchas veces con en este caso con lo que ponen en texto, cuando al final de la encuesta les ponen un mensajito al cliente de que por favor fundamente el porqué de la calificación, te ponen ideas a veces muy buenas que te pueden ayudar a mejorar tanto tu producto, las características o la manera en cómo tú lo puedes ofrecer también. Entonces, realmente sí es información muy valiosa.
Y tercero, ayudan a identificar tendencias en la retroalimentación. En este caso, estas tendencias en la retroalimentación pues nos ayudan a poder aplicarlas, a poder conocerlas, a saber cuáles son las últimas herramientas que en el mercado existen, ¿no? Para poder aplicarlas de manera fácil y para poder también analizar de manera correcta esta información que estas herramientas como tal nos brindan, ¿no? Hace años, por ejemplo, en la administración tradicional, no se tomaba mucho en cuenta la opinión del cliente. Sin embargo, ahora, sobre todo en la parte privada, pues sí existen, ¿no? Cada una de estas herramientas que les acabo de mencionar. En la parte pública existe, pero no está tan presente. Lo más clásico es en este caso, bueno, que también es en la parte privada, es este famoso buzón de sugerencias. Y cuando yo me ha tocado, por ejemplo, abrir mi buzón de sugerencias, que realmente no lo abro tan seguido, la última vez creo que lo he abierto 6 meses después y solo he encontrado una sola hoja de, ¿cómo se llama?, de sugerencias en la cual solamente habían puesto algo así como que deberían mejorar la limpieza o algo así, creo nada más. Pero no encontré pues con la cantidad de clientes o con la calidad de tránsito que hay en una entidad bancaria que realmente no paras un solo segundo de atender clientes, pues por ahí uno espera mucho más, ¿no? Pero para eso también existen estas herramientas, o estos indicadores que nos dan una información mucho más precisa, mucho más clave para analizarla, para poder trabajarla, pero como les mencionaba y les contaba hace un ratito, mucho también depende del tipo de líder con el que nos podamos cruzar. En este caso, si ustedes tienen a cargo un equipo, esta información realmente hay que gestionarla, hay que trabajarla. Y no solo, no hay que reunirnos con el equipo. Por ejemplo, yo veía los videos primero sola, cuando me llegaban del cliente incógnito, veía los videos sola en oficina, los veía, los analizaba, apuntaba por ahí ciertas cositas y luego llamaba a todo el equipo, me reunía con ellos y veíamos los videos juntos. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el cliente incógnito te ha calificado de esta manera? ¿Qué sucedió? Cuéntame un poquito el contexto para poder entenderlo. A veces toca también ir a revisar cámaras para poder entender un poquito más desde otro ángulo qué pasó, ¿no? Entonces, realmente esta información hay que usarla, hay que analizarla, nos ayuda muchísimo a mejorar como tal la atención que el cliente recibe. Y el cliente obviamente tiene que ver un cambio después de esto, porque si el cliente solamente califica, el cliente manifiesta a través de manera escrita, ¿no?, sus respuestas, tiene que ser y servir para que el cliente luego identifique que hay un antes y un después de lo que pasó. Que si en algún momento tuvo una mala experiencia, pues en una segunda oportunidad eso no se va a repetir. Y que tampoco se lo va a repetir en otras personas. Por eso les comentaba que tiene que haber un cambio, pero tiene que haber un monitoreo, tiene que haber una gestión, tiene que haber como tal un seguimiento, un control. Ya lo hemos conversado en estas 4 clases, ¿no? Todo aquello que no le hacemos un seguimiento, no lo controlamos y es un principio básico de la administración o de cualquier carrera como tal, así que siempre hay que poner de por medio el seguimiento para poder tomar las medidas necesarias que nos ayuden siempre hacia una mejora continua de nuestro personal. Yo en ese caso, por ejemplo, sí soy súper preocupada por esas cositas, ¿no? En cuanto a eficiencia, en cuanto a atención, en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo de espera, sí monitoreo, sí por ahí me tomo el tiempo y la paciencia de poder evaluar ciertas cosas, porque definitivamente habla mucho de la gestión que cada uno como profesional tiene. Y eso se refleja al final cuando tenemos pues los resultados de nuestros indicadores, ¿no? O por ahí cuando hay premiaciones o concursos a nivel de agencias o a nivel de sedes, pues por ahí, por suerte, y por la gestión y el trabajo en equipo que hemos tenido, nos hemos llevado por ahí nosotros varios premios en este sentido. Así que realmente nos ayuda muchísimo a mejorar tanto el trabajo en equipo como también la calidad pues, que el cliente recibe y percibe también. Así que chicos, esta es la clase que tenemos preparada para hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta de repente antes de darle el pase a nuestra coordinadora. ¿O estamos bien? ¿Estamos claros de repente hasta el momento? Por ahí quisiera al menos alguna reacción. Por ahí, porfa, chicos, ¿estamos bien con la explicación? Ok, listo. Entonces,
Los dejo con Adriana. Espero les haya gustado la clase del día.